día vamos a mencionar la clave del éxito para lograr un cultivo superior de inicio a fin. Bueno, para que exista un buen cultivo, para que haya buenos resultados, siempre es necesario que se conjuguen factores, diferentes factores, desde ambientales, factores de manejo, producto. Y si nosotros podemos centralizar los más importantes actualmente, hablamos lo que se figura ahí en pantalla. Hablamos de genética, hablamos de manejo y hablamos de producto. Todo esto relacionado para tener un éxito en el cultivo de camarón. Dentro de lo que es manejo, lo que está ahorita en boga, ya tiene varios años, son los cultivos multifásicos, las 2 fases, las 3 fases, la precría engorde o las piscinas madre, segunda fase y piscinas de engorde, como ustedes quieran llamarlos, o lo que ahorita está apareciendo bastante, que son los pases, que uno siembra en una piscina madre y poco a poco va dividiendo la población de piscina en piscina. Esto hecho, el hecho de tener todas las camarones inicialmente en un ambiente reducido, en un ambiente controlado, me presenta beneficios, que es lo que ustedes ahorita están viendo en pantalla. Estos beneficios van desde el mejor aprovechamiento del alimento por parte del camarón, también evaluar mejor cualquier dieta que uno esté probando, o sea, si estamos probando iniciadores en una precría en 21 días como máximo, ya tenemos resultados y ya sabemos cuál es el que trabaja mejor. También nosotros vamos a iniciar con alimento de mejor calidad. Si tengo pleno control de la precría o de esta primera fase, sé que voy a dar el mejor alimento porque lo va a aprovechar al 100%. Nosotros iniciamos el engorde con ya camarón grande, camarón de medio, 1 gramo, lo cual hace un mejor crecimiento, que es el crecimiento compensatorio, que es ideal para reducir días de cultivo. Nosotros lo que primero recomendamos, antes de tomar cualquier decisión, es hacer mediciones. Por favor, hacer análisis de suelo y de agua. Antes de preparar una precría debemos medir cómo están las condiciones tanto en el suelo y en el agua. Si no tenemos esos datos de mediciones, es imposible que nosotros demos una sugerencia. ¿Cómo yo te puedo decir qué producto aplicar o qué cronograma de fertilización hacer si no sé cuál es tu materia orgánica, si no sé cómo está la calidad del suelo, el pH, la relación carbono-nitrógeno? Entonces, análisis simples como pH, porcentaje de materia orgánica y relación carbono-nitrógeno son importantes para poder nosotros dar un mejor diagnóstico y para poder dar un plan de fertilización inicial. Por ejemplo, si ven ustedes la primera foto, van a ver una precría con el suelo bastante dañado. Ustedes llegan, ven eso y pueden decirnos a nosotros, ¿qué me recomienda? Va a ser complicado, quizás le digo remover un poco esa materia orgánica que se ve superficialmente, pero más allá de eso no te puedo decir porque no sé cómo está el fondo. Entonces, una vez que ya medimos y vemos que el pH está a menos de 5,9, ya se debe hacer algo para subirlo. Si vemos que la materia orgánica está más de 2,5, sabemos que se va a acumular en el siguiente ciclo y esto va a terminar en 3 o en 4. O sea, ya sabemos que algo más se tiene que hacer. Si la relación carbono-nitrógeno no está entre 10, 15 a 1, sabemos que va a haber un desbalance y que no va a haber suficiente productividad primaria, es decir, vamos a tener problemas de oxígeno muy pronto en el cultivo y también sabemos que la materia orgánica va a quedar sobre 4 en el siguiente ciclo. Si tengo, por ejemplo, una relación 4 a 1, significa que no hay suficiente carbono. Si no hay carbono, todos los procesos fisiológicos que van a haber en este cuerpo de agua no van a ser adecuados. Acuérdense ustedes que el carbono, el hidrógeno, oxígeno y el nitrógeno son los elementos esenciales que siempre deben estar presentes. Una vez que ya hemos medido y que hemos dado un plan de fertilización, nosotros tenemos que ver ahorita la calidad del agua. Ese es otro punto. Tenemos que ver cómo está mi nitrógeno, cómo está el fósforo y cómo está el sílice. Muchos de ustedes trabajan en zonas donde el fósforo está demasiado elevado. ¿Y por qué se eleva este fósforo? Porque ya viene agua que tiene origen urbano, es decir, los cuerpos de agua pasan muy cerca donde hay población, donde hay temas agrícolas también, que es bastante alto el uso de fósforo en la fertilización, y por lo tanto ya viene cargada en fósforo. ¿Qué podemos hacer en este caso? En el mercado hay productos que dicen que bajan el fósforo, pero hemos testeado varios y hasta ahorita no encontramos uno que cumpla 100% lo que promete. Entonces, ¿qué nos queda? Balancear la relación nitrógeno-fósforo, es decir, aplicar cantidades de nitrógeno para que el fósforo ahí presente esté balanceado. ¿Y a qué nivel debemos llegar? En aguas saladas, 20 a 1 y en aguas dulces, 10 a 1.
Ahora, si tenemos demasiado fósforo en el agua, 1 o 2 ppm, que ya es exagerado, esto no va a ser balanceable. Tendríamos que aplicar 20, 30, 40 ppm de nitrógeno. El nitrato de sodio solo es 16% de nitrógeno, es decir, tendríamos que aplicar toneladas probablemente y esto no va a ser posible, o sea, económicamente no es viable. En estos casos se aplican cantidades mínimas de nitrato, quizá cantidades mínimas de sílice y poco a poco tenemos que ir manejando el agua. Sabemos que van a ser cultivos que tienen 60, 70% de cianobacterias, pero ya sabiéndolo lo vamos a manejar mejor. Quizá necesitemos más aireación, quizá necesitemos pensar en una futura recirculación, pero al menos ya sabiendo a qué nos enfrentamos, tomamos decisiones más efectivas. Bueno, los parámetros de cultivo de estas primeras fases todos las conocemos. El oxígeno mayor a 4 a las 6 de la mañana, esto es 50-60% saturación, si lo quieren ver así. La temperatura ideal es entre 29 y 32 grados. Lamentablemente ahí no podemos hacer mucho, ahorita estamos 25-26. Lo que me dice tener de 25-26 grados significan varias cosas. Primero, crecimiento pobre, no va a crecer igual que en época de calor la larva. En 21 días en época de calor ustedes pueden pelear el gramo. En 21 días en época de frío, si llegan a 3 por gramo, digamos que estaríamos bien. Ahora, si alguien de aquí en 21 días en época fría llega a 1 gramo, bacán, felicitaciones, pero lamentablemente no es el promedio. Las transparencias, 30-40 centímetros, cuanto más transparente es, vamos a depender más del balanceado. Cuanto menos transparente tengamos, podemos tener problemas de oxígeno, es cuestión de ir ahí equilibrándonos. Alcalinidad en 150 como mínimo. Y mucho ojo acá, si la alcalinidad está en 150, vean en qué alcalinidad llega su larva al momento de sembrar la precría. Y si mi alcalinidad al final de la precría está en 110, vean cómo está la alcalinidad en la siguiente fase antes de transferir. Esos pequeños detalles a veces son los que nos causan mortalidad. Variables exageradas de pH o alcalinidad son tanto o más estresantes que variables exageradas de oxígeno y temperatura entre los cuerpos de agua que van a recibir la nueva larva. Bueno, el amonio y el nitrito, ustedes lo conocen, los monitorean y saben que su sola presencia ya indica algún problema. Esto es lo que hablamos nosotros siempre de parámetros. El otro punto importante en las precrías es la alimentación. Si tenemos larvas mal alimentadas, esa larva no va a crecer, no se va a desarrollar y va a estar a un paso, a un soplo de enfermarse. Nosotros necesitamos larvas bien alimentadas, necesitamos larvas que cuando los vean al microscopio tengan 80 o 90% de lípidos. Larva con 70% de lípidos no va a crecer y se va a enfermar rápidamente. Esto es muy fácil de ver, ustedes ven, hacen su reporte de patología y le dicen 70% de lípidos. La semana siguiente vamos y ya tuvieron que transferir de emergencia o ya la gaviota estuvo ahí, si es que no se tomó alguna medida. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Dar el mejor alimento, dar en la cantidad suficiente, pero ustedes me pueden decir, pero ¿yo cómo sé cuánto es suficiente? Nosotros, los asesores de Benicovita, tenemos tablas que compartimos con los clientes. Los mismos clientes tienen sus propias tablas. Todo esto buscando factores de conversión, KPIs productivos que sean viables. Si usted lleva ordenadamente su tabla, si usted analiza bien sus consumos, para eso hay herramientas que más adelante vamos a mencionar, téngalo por seguro que va a tener un factor de conversión en la precría entre 0,8 y 1,2, que son factores que deberían ser ideales. Ahora, si usted saca 1,6 de factor de conversión, no habría mayor problema si es que tiene un buen plan de biorremediación. Si usted saca 1,8, también. Más de 2 de factor de conversión en una precría sí me da problemas de suelo en el siguiente ciclo, eso sí, téngalo por seguro. Y menos de 0,8, no creamos que estamos haciendo algo bien, más bien estamos pasando una larva, posiblemente baja en lípidos, y que cuando lo pase al siguiente ciclo no va a tener el empuje que nosotros pensábamos. ¿Y por qué no va a tener este empuje? Porque primero va a recuperar lípidos, ahí va a perder tiempo. Una vez que recupera lípidos, recién va a crecer. Entonces, vamos a perder una semana. Y nosotros hacemos estas transferencias para ganar tiempo, no para estar perdiendo una semana en recuperar esa larva. Ahí puse una nota al pie de la diapositiva que dice, por favor, hay que tomar pesos cada 3 días en la precría. A veces llegamos al campo, ya tiene 18 días y nunca ni siquiera lo han mirado. O sea, ni siquiera han sacado con un chayo y lo han visto en un plato.
Eso no es muy recomendable porque se nos puede dar sorpresas esa precría. Puede ser que ya esté en medio gramo, ¿y qué significa? Que solo la mitad sobrevivió y recién me doy cuenta al día de transferir. O puede darse el caso también que nosotros saquemos una muestra con el chayo por el filo de la precría, y esto ha pasado, y saquemos una larvita de .13, .14, 7 por gramo que dicen, y se preocupan, ¿no? Dicen, uy, no creció, mala calidad de larva. Pero es porque la mitad de la población está en el centro y ya está casi de medio gramo, y con el chayo no lo van a poder sacar. Entonces hay que muestrear y saber muestrear. Ya cuando tienes más de 14 días, hay que utilizar chayo y la atarraya más fina que tengamos y hacer un promedio entre ambas. Porque si no, si me voy solo con atarraya, me estoy engañando. Y si voy solo con el chayo, me estoy castigando. Bueno, les dije de una herramienta que se puede usar en precrías y este es el triángulo de arrastre. Ahora, un triángulo que se ve en la primera foto, que es ideal para precrías, donde simplemente se le ha cambiado la malla por una bastante más fina. El triángulo de arrastre se aplica a las 7 de la mañana, teniendo en cuenta que comió por lo menos 4 dosis el día anterior, y ese día va a comer quizá a las 8 o 9 de la mañana. A las 7 de la mañana del día siguiente no debe haber balanceado. Entonces, todos los días a las 7 de la mañana viene el trabajador, hace los arrastres, si son precrías de 2 o 4 hectáreas, hacer 4 o 6 arrastres por donde se alimentó y analizar lo que se obtiene. Por ejemplo, en la segunda foto se ve un arrastre, se ven algunos camarones muertos, no se ve alimento. En la tercera foto es más interesante, se ve larva de mosquito, que también es un muy buen alimento vivo y que sale bastante cuando nosotros tenemos aguas menos salobres. Y que en su sola presencia ayuda porque ya puedo bajar un poco la dosis del alimento. Acá está lo que les mencioné, piscinas más pequeñas, 4 arrastres, piscinas más grandes, 6 arrastres por la zona de alimentación. Y el último cuadro simplemente es lo que el trabajador le va a presentar como reporte de estos arrastres. Es muy sencillo, se pone el número de lances, cómo se encontró el suelo, porque como ustedes ven en la foto del medio, también se puede monitorear el suelo, y si es que tiene mal olor, si es que está oxidado, todo eso puede ser reportado y esto ayuda, incluso para el tema de la biorremediación. También animales, alimento balanceado, muertos rojos, muertos frescos, y si salieron camarones vivos. Pequeños datos que puedan ayudar para que el técnico tome decisiones. ¿Esto qué quiere decir? Que si el trabajador a las 7 de la mañana encontró balanceado, ya el técnico puede decir quizá el alimento está mucho. Y si el trabajador encontró muertos, bueno, estamos ante un problema, entonces muestremos la precría, saquemos unos camarones, analicemos y tomemos decisiones. Entonces el triángulo nos ayuda bastante y como sabemos que a veces no hay suficiente logística, les recomendamos que se haga 2 a 3 veces por semana. A partir del 7º día del cultivo de la precría, 2 a 3 veces por semana estaría bien. Ustedes conocen los métodos de transferencia, acá hacemos un pequeño repaso, en camiones, en motos y en chinchorros. Los camiones es lo que más se está utilizando, camiones con vines de 1 metro cúbico con oxígeno y donde se puede transferir a mayor distancia y a una razón de 5 a 10 libras por cada metro cúbico. Las motos solamente el recorrido es de 1 minuto, es decir, si sus muros están en muy buenas condiciones, son casi una autopista, lo que 1 minuto puede recorrer es lo que la moto va a avanzar. Ahí van alrededor de 5 libras por gaveta y no necesita estar con mucha agua. Simplemente un agua suficiente para que no se golpeen entre ellas. El chinchorro sirve bastante cuando transferimos camarón de una piscina a otra, sea por un muro. También se hacen las transferencias por gravedad. Esto tuvo mucha fuerza al inicio, pero poco a poco se fue dejando por el tema de las tuberías que no eran las adecuadas o la misma velocidad que iba la larva, que se estresaba bastante. Ahora están habiendo bastante el tema de los pases de agua. Tenemos camaroneras de 70, 80 hectáreas que tienen 6 piscinas y todas conectadas y la larva poco a poco va yendo de una piscina a otra. Y es interesante, lo único malo para nosotros es que no tenemos conteo, porque la larva simplemente pasa y de ahí o bien por atarraya, o bien por alimentación, o bien por consumo, se va viendo si ya se dividió correctamente. Ha dado el caso en que ha pasado demasiado camarón y de ahí hay que regresarlo. Y esto hace que perdamos tiempo a veces, ¿no? Entonces, pero, salvo ese detalle, es un sistema muy interesante.
todos lo que estamos hablando ahorita, todos estos métodos van a tener detalles. Cada uno de estos métodos va a tener una problemática, pero eso no quita que sean aplicables. Bueno, y las bombas, ¿no? Que es lo que ahorita se está empleando mucho más y que se puede transferir 3 kilómetros, que no hay mayor problema, el camarón no se maltrata, y es el método que debería, seguro, poco a poco ir protocolizándose como otras tecnologías que han llegado, como la alimentación automática, que poco a poco va protocolizándose. Igual la transferencia por bomba, creemos que va a ser el estándar de aquí a unos años. Muy importante cuando ustedes trabajan en las precrías es el monitoreo de la salud durante todo el cultivo y antes de la transferencia. Es muy riesgoso transferir un camarón que esté enfermo, es muy riesgoso. Entonces, si no monitoreamos lípidos, hepatopáncreas, branquias durante el cultivo, vamos a estar ciegos. Y sí se puede hacer, es fácil, simplemente lo ponen en una lámina, lo ponen al microscopio, aplastan. Cuando son muy pequeñas las larvas, solo aplastan hepatopáncreas, porque el otro sí va a ser más complicado. Ya cuando esté más grandecita se puede hacer algo más elaborado. Y esto me va a dar datos. Si vemos que el camarón no está creciendo como pensaba, porque estoy pesándolo cada 3 días, y vemos que está bajo en lípidos, como que podríamos darle un poco más de alimento. Las branquias sucias es un indicio de mala calidad de agua también. Entonces, si tenemos branquias sucias, quizá no se está haciendo bien algo. Tengan en cuenta que en las precrías los primeros 7 días no se debe mover el agua. Después del 7º día recién se va a poder mover el agua. Ese es el momento en que tengo que revisar las branquias. Y el intestino para ver lo que come. Siempre es bueno saber qué es lo que come el camarón. Con todo esto, y recapitulando, para ya pasar a la segunda fase de la charla que va a dar mi compañero, que va a ser reforzar todas las ideas que hemos dado ya para el enfoque más del manejo del producto. Tenemos que las precrías o las primeras fases tienen buenas prácticas, que va desde la calidad de la larva, que es un tema que seguro se va a tocar bastante en este Aquaexpo, hoy día no hemos querido entrar en detalles, análisis de suelo, manejo del alimento, también manejo propio del cultivo, biorremediación, recambio y salud del camarón. Todo esto para que al momento de la transferencia nosotros tengamos buenas prácticas post-transferencia. Lo primero que menciono es el sincerar la población sembrada. Si yo voy a tener plus, hay que alimentarlo. Si yo sé que tengo 20 o 30% de plus, hay que ir alimentándolo. A veces la gente lo pone, no lo anota, pero no lo alimenta, entonces ni se ve el plus, simplemente el camarón se enferma. Por otro caso, si yo sé que tengo un 20% de plus y lo alimento, al final voy a tener buen crecimiento. Entonces hay que sincerarnos nosotros. Alimentación agresiva para recuperar lípidos en caso de que la precría no haya sido muy bien alimentada. Monitoreo de la salud. Los mismos parámetros físicos y químicos que manejamos en precría se deben manejar en la siguiente fase. Y todo esto para lograr crecimiento compensatorio. El crecimiento compensatorio es un proceso fisiológico donde primero tenemos concentrado el camarón con límite de alimento, con límite de espacio y quizá con límite de nutrientes. Lo pasamos a un ambiente mucho más grande donde va a tener mayor cantidad de alimento, espacio, nutrientes, y entonces su tasa de crecimiento va a ser mucho mayor. En resumen, es pasar de eso a lo otro, ¿no? Reducir días de cultivo, aumentar biomasa, y quizá el crecimiento compensatorio unido a los métodos de transferencia, unido a los cultivos que estamos haciendo de engorde, precría, sean lo que está haciendo que cada año Ecuador suba sus cantidades de libras producidas, ¿no? Ese es lo que, comparado con las siembras directas que se hacían antes. Bueno, ahora vamos a pasar a mi compañero Nino para la segunda parte. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Yo soy Nino Rodríguez, soy jefe especialista de producto. La charla del día de hoy vamos a buscar un poco del performance de las dietas, ¿no? Cómo vamos a seleccionar realmente un buen producto para nuestro cultivo, ¿no? Es el foco principal de mi parte. Bueno, como ya habíamos conversado un poco, los 3 pilares principales y que son muy fuertes es el tema de la genética, la elaboración de una buena calidad de larva, tener un buen manejo y como suplemento también es un buen producto, ¿no? Estas son las 3 pilares principales que se cree que son para una buena producción. En el tema de la selección de la larva, ya sabemos que hay algo particular y aquí comenzamos con un tema. Si hay un tema de una alimentación, una mala selección, las larvas van a comenzar a crecer o el camarón va a crecer de manera diferente, ¿no? Esa es una de las principales cosas.
Y de igual manera también vamos a tener tasas de alimentación completamente diferentes. Por lo cual necesitamos tener una muy buena selección de larvas y nutrirlas adecuadamente para tener una máxima expresión en su crecimiento, que es lo que todos queremos, ¿no? Bueno, como sabemos, los diferentes tipos de manejos que han venido para el Ecuador han crecido. Tenemos desde las tecnologías, tenemos hidrofonía, tenemos timer, tenemos alimentación manual, que nos van dando plus, ¿no? ¿Cuáles han sido los plus del tema de la tecnología? Ser más eficiente con los productos, crecer un poco más, ¿no? Y bajando el factor de conversión. A diferencia, también tenemos un manejo con el efecto de temperatura, el tema de materia orgánica, salinidad, pH, y todos estos complementos, en realidad, lo que vamos a hacer es estructurarnos para buscar una mejor forma de producir a un menor costo productivo. Entonces, teniendo en cuenta con esto de aquí, ya sabemos que el manejo y la larva tienen un gran peso en el tema de la producción. Aproximadamente, creo yo, que tiene más o menos casi un 75% del peso de éxito en su cultivo. Bueno, aquí queremos ver cómo medimos el rendimiento o el performance de una dieta. No sé si ustedes, acompañando un poquito el foro, me gustaría saber cómo ustedes miden realmente el tema del performance o la calidad de un producto. Crecimiento, ¿no? Hay otra forma que también vemos cuando vemos al final de cosecha, es el tema rendimiento saco. No sé si ha habido, alguien ha tenido esa experiencia, ¿no? O los kilogramos libras hectárea, ¿no? Pero ¿ustedes creen que sería la mejor forma de medir el performance de un producto o no? Las razones que simplemente son cuestiones tangibles, no son tan tangibles, perdón, son cuestiones que van modificándose dependiendo del tema de cuántas libras de camarón tengo o qué peso, pero nos van dando ciertas luces, ¿no? Pero lo principalmente es que vemos que el rendimiento por libra, digamos, vamos a hablar un poco del producto de nosotros, Nicovita finalis, podríamos tener un camarón de 22 gramos, hablábamos anteriormente, un saco te da 1.800 libras. Podría ser para el señor. Para acá, nuestro amigo Manuel Correa, puede ser que un mismo saco puede ser 2.200 libras al mismo peso. ¿Cuál es la diferencia entre esos productos que estás teniendo? Son las tasas de alimentación o son el lugar donde le estás dando, pero no es único, ¿no? Entonces, con eso tampoco es algo visible que es un rendimiento. Así no podemos seleccionar un producto. Tenemos también el tema de libras por hectárea, que está dado netamente por el peso, por cuánto está consumiendo en ese momento, la sobrevivencia. Entonces, esto no es tan tangible para decir al final del día que podríamos tener un resultado efectivo. Otra de las cuestiones, cómo elegimos al día de hoy, cuando nos presentan unas pruebas, son estos datos productivos. Creo que a todos hemos entregado en pruebas el producto 1 y el producto 2, si se dan cuenta, 80 días de cultivo, vemos las densidades, vemos el tema de siembra, que son datos reales que estamos teniendo en prueba. Con esto los invito y pregunto, ¿cuál producto creen ustedes que sería el más eficiente? Con esta respuesta, con esto de aquí. Teniendo en cuenta que si vemos, tenemos diferentes pesos de cosecha, el producto tiene 1,21 días, 21 gramos, el alimento 2 tiene 18, las mismas libras de producción, factores de conversión totalmente diferentes. Y si ya lo vemos un poquito al costo de libra, costo por libra, tenemos 1,28 versus 1,21 y una utilidad diferenciada de más o menos unos $5. Creo yo, si a mí me enseñan el producto, es el número 1, ¿verdad? Así es como nos enseñan al día de hoy todo el tema de las pruebas. Okay. Esta es una fotografía final, definitivamente, pero hay que preguntarnos con los productos o con los resultados, ¿qué ha pasado con esta piscina Alimento 2? ¿Qué realmente es lo que está sucedido para que no se exprese todo el crecimiento como la 1? ¿No? Y para ver si un producto es más eficiente que el otro, tendremos que ver un poco hacia atrás, ¿no? Con esto de aquí, quiero que se queden un poquito con el producto y hemos elegido casi la mayoría como el producto 1, que es el mejor producto para seleccionar. Bueno, aquí viene otra pregunta, que ¿cuál sería el mejor producto?
en realidad es el que tiene una mayor tasa de crecimiento con una menor tasa de alimentación. Es decir, mientras menos alimento tú le entregues a un camarón y tenga un mejor crecimiento, ese es el producto que yo tengo que seleccionar. Entonces, estos productos o este tema del crecimiento se va a exponenciar netamente por condiciones ambientales, por tecnología y por todo el resto de los manejos que vamos teniendo, ¿no? Un poco para tener el tema de los análisis, en realidad es un tema de las tasas de alimentación. Aquí vamos a hablar un poquito del tema de unas tasas de alimentación y crecimiento. Las tasas de alimentación las conocemos como el body weight, ¿no? Que son específicas netamente para pesos o para el tema de acuerdo al desarrollo del animal, ¿no? Dependiendo de un peso. Entonces, con esto vamos a hacer que es un análisis más predecible. Tenemos tasas de alimentación ajustadas a crecimientos a la realidad de campo y también el tasa de alimentación. ¿Por qué vamos a hablar de este concepto un poco, la tasa de alimentación o body weight o tasa de crecimiento? Porque las condiciones de las tasas de alimentación y crecimiento para el sector A y el sector B van a ser totalmente diferentes por las condiciones ambientales. Y ahí es donde es el tema ya netamente técnico, saber desarrollar o sacar esas tasas de alimentación y saber cuánto realmente me va a crecer. Un concepto básico que deberíamos saber que el crecimiento es el aumento irreversible del tamaño que expresa un individuo, ¿ya? Es decir, un individuo no puede decrecer. Cuando vamos a ver un tema de un peso, el animal nunca va a reducir su peso, o es imposible, ¿ya? Es como que ya al día de hoy, en el ser humano sí retrocedemos, pero ya es en la manera adulta, pero cuando retrocedemos en estatura, veámonos así. Yo mido 1,70, yo el día de mañana no voy a medir 1,68. ¿Por qué? Si pasa eso es porque estoy teniendo un problema fisiológico o estoy enfermo. Entonces, los animales siempre están en un desarrollo a crecer. Si observamos que hay un decrecimiento, es una mala lectura o hay un proceso, una enfermedad. La tasa de alimentación es la ingesta de crecimiento, es la ingesta de alimento en un periodo determinado. Siempre lo vamos a hablar en análisis por 7 días o por 5, dependiendo de los muestreos semanales que tengamos. Y la tasa de crecimiento es una medida de aumento de peso, pero de forma porcentual. Para poder hacer todo este análisis no se va a requerir más información de lo que tenemos en el campo, que es alimentación, el alimento, qué tipo de alimento, el peso, sobrevivencia, y esos 4 elementos vamos a utilizarlas para hacer estas tasas de alimentación, que creo que es viable al momento con la tecnología que estamos ingresando va a poder evaluar una mejor dieta. Aquí las tasas de alimentación, vamos a ver un poco, es el tema netamente, es como el body weight que estamos teniendo, alimentando. Si ya vemos anteriormente y comentaba Miguel, hay referencias puntuales de cuánto alimentar, de tasa corporal, ¿ya? Es decir, en un sector, ya años atrás, las tasas de alimentación han venido modificándose de acuerdo a la tecnología. Cabe recalcar que eso es muy importante porque si estamos teniendo una hidrofonía y un timer, van a tener una diferenciación por lo menos de 0,3 a 0,5% de un peso a otro, ¿ya? ¿Por qué? Porque vas a buscar eficiencia. Aquí quiero otra vez recalcar un poco la estrategia de alimentación, para el tema de la elección, ¿no? Teniendo en cuenta esto del alimento 1 o 2, nos quedamos con el 1. Y ahora les voy a mostrar un poco cómo evaluamos realmente por mi área, cómo vemos el performance de una dieta. Cuando evaluamos en el mercado si mi dieta A es mejor que mi dieta B que estamos sacando en el mercado o no. Y con esto los quiero invitar para que puedan evaluar sus dietas o sus protocolos en sus tasas de alimentación para coger su mejor producto. En la parte superior vamos a ver, no sé si lo pueden lograr ver bien, vamos a ver la tasa de alimentación, tasa de crecimiento en la parte inferior. Al lado de las ejes de las Y vamos a ver una forma porcentual que es netamente el body weight, ¿no? En el producto 1, que es en línea naranja, si se dan cuenta en este tema, es que en la línea naranja es la tasa han sido superiores que el alimento 2. Y aquí quiero tener en cuenta, si fueran diferentes las tasas de alimentación,
Las respuestas esperaríamos que sean iguales o sean diferentes. Diferentes, ¿no? Entonces, vamos a observar un poquito el producto abajo. Si vemos que en las tasas de crecimiento, en los primeros días que estamos teniendo menos apertura, estamos creciendo muy parejo, pero cuando ya se aleja, comienza a quedarse, ¿no? Entonces, con esta es la primera respuesta que queremos decir y buscamos. ¿Qué pasaría si yo a mi producto 2 le hubiese dado la misma cantidad de alimento? Probablemente, una probabilidad, es que tengamos los mismos resultados o hubiesen sido superiores. Y esto va a ser muy independiente cuando se hagan pruebas o cuando se seleccione producto en realidad. ¿Por qué? Porque de esta manera es la única forma de poder observar cuánto alimentamos y cuánto va a reaccionar en el producto. Con esto, es como les explicaba un poco, es un tema de información que se va a captar. Los técnicos están preparados para poderles aportar y decirles que no hay tasas, ya cambiar ese tema de mi tasa referencial, sino que sean más ad hoc o sean únicas para mi sector, hasta para mi piscina y por dependiendo de mi tecnología. Con esto vamos a hacer otro ejemplo adicional, un poco más. Vamos a tener un producto que ya ha sido, vamos a ver que tenemos 90 días, tienen 30 camarones por metro cuadrado, 24 gramos, están al mismo peso, están iguales, sobrevivencia están iguales, las libras están iguales, pero hay un detalle que es el factor de conversión, ¿no? Y si se dan cuenta, el costo por libra están a 1,42, 1,42. Y dice, oye, los dos productos, vamos a decir, performaron muy bien, ¿no? ¿Sí? Es porque, y esto es lo que nos entregan día a día, esto es el resultado, es el resumen. Pero cuando ya hacemos un tema del análisis, otra vez vamos a ingresar a las tasas de alimentación y pueden adestrar un poco la vista de cómo se ven estas curvas o cómo van a ir variando. Es decir, que el alimento 2, ¿no?, ha tenido un mejor tasa de alimentación o se ha alimentado un poco más alto que la tasa del alimento 1, ¿no?, está muy por debajo. Y sus crecimientos, si se dan cuenta, son muy parejos. Son igualitos, son casi parecidos. Claro, vamos a ver que la tasa de la alimentación 1 al inicio pasó algo particular. No sé, que tuvieron una pequeña diferencia, pero al final del día de la corrida fueron parecidas. Y con esto voy a decir, con este punto 10% de factor de conversión, ¿cuánto me estaría ahorrando de dinero para invertir en mi producto? Entonces, yo elegiría en este momento del producto 1 que tenga un menos 10%, teniendo el mismo costo productivo, y ahí es donde vamos a tener el tema de mejoras de nuestra calidad de fondos, vamos a tener unas mejores producciones más adelante y vamos a poder seleccionar de una manera mucho más objetiva nuestras dietas. ¿Sí? Entonces, con esto quería invitarlos un poco, es un poquito tedioso porque ya son números, son gráficas, pero es un poco cómo se evalúa realmente un producto y qué es lo que queremos hacer para que también ustedes como productores puedan tener una mejor selección de productos, no solamente con la línea final del resultado, sino entender el porqué. Bueno, y con esto ya creo que enlazamos todo lo que venía, el tema de genética, el tema del manejo y el tema del producto, para una mejor producción. Una consulta, los que hablaban de cuando se transfiere, ¿cierto? Uno espera el crecimiento compensatorio porque lo que hablaba es de que está en un lugar apretado, lo abrimos y el animal debe volar. Yo he visto que por el problema de frío ahorita que estamos teniendo, no podemos transferir animales de mayor tamaño. Y vemos que no sucede ese crecimiento compensatorio, se comienza a quedar, perdemos casi una semana. ¿Creen ustedes cuál sería el problema ahí? Primero tendríamos que revisar los parámetros, o sea, tanto de la precría como de la piscina receptora, verle el pH, la alcalinidad, sobre todo eso, y ver si es que hay alguna variación muy grande, ¿no?, y que podría causar un estrés. Si descartamos esto, habríamos que ver la salud del camarón.
Como usted mismo dice, ahorita las temperaturas son frías y las precrías son más frías que las piscinas de engorde. Por lo tanto, habría que ver si hay incidencia de alguna patología, quizá una mancha blanca asociada a algún vibrio. Y así poco a poco ir descartando. Después, en época fría, también suele darse el caso de que transfiera un camarón más pequeño. Este camarón más pequeño me da más error en el conteo de larva que el camarón grande y puedo estar sembrando quizá un porcentaje mayor aún al que yo estoy estimando. Y esto podría hacer también que no genere este crecimiento compensatorio. Por eso es muy importante que una vez transferido, seguir con los monitoreos de salud. Por lo que si usted ya lo revisa y ve los lípidos, ve la salud del camarón, se va a poder dando cuenta por dónde va el problema. Si los lípidos están bien, si la salud del camarón está bien, posiblemente ya sea tema de temperatura y ahí ya no hay mucho que hacer. Pero si usted ve que está con lípidos bajos, quizá tiene algún tema de vibriosis, quizá corrigiendo estos factores pueda tener un mejor crecimiento. Nino, ¿qué se necesita para calcular tasas de alimentación y tasas de crecimiento? Bueno, como habíamos conversado un poco la tasa de alimentación, necesitamos el tipo de producto, la anotación del alimento diario o semanales, como ustedes lo lleven, y también el tema del crecimiento y la sobrevivencia de los animales. Esos son los 4 datos que necesitamos para calcular. Y eso se va haciendo semana a semana. Hablaste de las condiciones y la tecnología para mejorar los cuadros que mejorar. ¿Ya tienes alguna característica en la cual te hectáreas de la cocina? Porque estoy asumiendo que esos 2 hectáreas son similares. Sí. ¿Tienes o te has ido o has pasado a ver la data de qué tanto influye el hectáreaje de la cocina? Sí, a ver, ahí va a depender mucho, ¿no? El tema de cómo tú hagas tu evaluación del producto, ¿no? Más que nada aquí va a depender mucho, si es que estás en un tema de tecnología, tendrías que tener las condiciones muy parecidas en el tema de dosificadores. No vas a tenerle 1.5 a 1 y el otro le vas a tener 1. No. Condiciones iguales. ¿Has visto, por ejemplo, en condiciones iguales, qué te puede dar un performance de un producto medio a un performance Ya. actual? Entiendo. Mira, las variables principales en el tema de aumentar el tema de la eficiencia de un producto van netamente por el oxígeno. Las condiciones básicas, que es lo que se habla día a día, son condiciones adecuadas, oxígeno y fondo. Adicionalmente con el tema de la alcalinidad, porque si es que tenemos mayores crecimientos, es decir, que el animal va a mudar y tus alcalinidades necesitan ser altas para retener esa alcal, para hacer el tema del exoesqueleto. Son las principales parámetros para mí que necesitamos. Son oxígeno, buen fondo y el tema de alcalinidad. No sé si te entiendo, pero creo que la pregunta es, tengo 5 hectáreas y lo manejo con un performance de un alimento top. Tengo las mismas 5 hectáreas con un alimento normal. En estadísticas que ustedes tienen, se dan cuenta cuál es el hectáreaje ideal para que también el performance del producto. No, perdón, ya te entiendo. No es un tema de hectareaje, Manuel, porque no lo estamos viendo por el detalle, por cuánta, yo no alimento por hectárea, sino que, como te digo, es el tema de ahí, el performance de la dieta va a depender mucho también de las densidades, porque probablemente el tema de dietas premium, digamos en este caso, vas a trabajarlo con densidades mucho más elevadas para que se justifique, ¿no? Entonces, pero si tú quieres trabajar esa misma densidad tal vez con una dieta de menor costo o menor paquete funcional, tu pregunta va a ser, oye, para que me crezca lo mismo, ¿le voy a dar la misma tasa de alimentación o no? Va a ser probablemente va a ser mucho más alta para que me crezca la misma tasa. Para complementar a Nino, todos sabemos que tenemos piscinas estrella en la camaronera, piscinas que van a responder mejor que otras. Normalmente, no siempre, las piscinas estrellas son las más pequeñas, son las más manejables. ¿Por qué? La compuerta de entrada probablemente sea la misma para 10 que para 5 hectáreas, pero el recambio va a ser mayor en la de 5 hectáreas porque tengo menos volumen de agua. Si mi camaronera tiene un problema que el recambio le ayuda, la de 5 hectáreas me va a dar mejores resultados. Pero si tú me dices 2 piscinas de 5 hectáreas bajo las mismas condiciones, la misma densidad y productos diferentes, evidentemente el producto es el que va a marcar la diferencia. Si tú me quieres comparar una piscina de 10 hectáreas
con menos recambio que una de 5, posiblemente si pongo alimento de menos performance en la de 5, pero al tener estas mejores condiciones, equilibre la pelea. Pero digo posiblemente porque al final hay que verlo en el campo. Imaginamos, decidimos, innovamos. Nicovita. Evolucionamos con confianza.